conversar a propósito de la no criminalización de la interrupción del embarazo o sobre todo de la no criminalización del derecho a decidir sobre su propio cuerpo de cada mujer. ¿Por qué? Porque en nuestro país hemos visto a muchas mujeres morir cuando deciden hacer esto de manera clandestina, cuando son encarceladas por haber llevado a cabo un acto semejante luego de haber sido abusadas de alguna manera o abusadas sexualmente, y producto de esto ocurre un embarazo. En fin, es un tema complejo, complicado, legal, nada más en 2 entidades en nuestro país, pero en este momento una lucha legítima se lleva a cabo para que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo. Ojo, y yo siempre insisto muchísimo en esto, no creo que exista una sola mujer que se tenga que someter a un aborto y lo haga de manera que no sienta nada. Ninguna mujer quisiera tener que someterse a un procedimiento de esa naturaleza, ninguna, pero muchas veces las condiciones obligan, y sobre todo nunca dejemos de considerar que somos uno de los países que tiene uno de los primeros lugares en embarazo infantil, y muchas veces esto provoca la muerte en niñas que no están preparadas sus cuerpos para dar a luz, y 2, que son víctimas de violencia sexual. Hago contacto con Rebeca Ramos, quien es directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida. Gire, gracias Rebeca por estos minutos. Muy buenos días. Muy buenos días, Mónica. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, pues ayúdame a conocer los últimos datos que han ustedes investigado, que tienen a la mano sobre el tema de la interrupción del embarazo en nuestro país y las probabilidades que tenemos de que se quite la criminalización de esto en otros estados, que seamos más. Claro, pues justo como ya lo comentabas en la introducción, lamentablemente en México, solo en Ciudad de México y en Oaxaca, interrumpir un embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación no es considerado un delito. En el resto del país, las mujeres parecemos que vivimos en países, en 32 países distintos, ¿no? Si nos ponemos a ver, por ejemplo, cómo está la regulación en el mundo en el tema del aborto, vemos que en el norte global se tienen regulaciones como la que se tiene en Ciudad de México y a partir del año pasado en Oaxaca, y lamentablemente en la región de Latinoamérica, en la región de África, se continúan teniendo leyes restrictivas en donde se pasa desde casos en donde no se permite bajo ningún supuesto, como cuando el embarazo es producto de una violación sexual, a casos en donde solamente existe la posibilidad de interrumpir un embarazo cuando está en peligro la vida de la mujer embarazada o si ha sido producto de una violación sexual. Entonces, en México lo que vemos es que a pesar de que tenemos una misma constitución para todos y todas las mexicanas, el acceso a este tipo de servicios de salud reproductiva pues acaba dependiendo del lugar de residencia. Entonces, las mujeres el día de ayer salimos a las redes sociales, algunas salieron a las calles y portando este símbolo que tenemos, el pañuelo verde que nació en Argentina en 2018, pues le venimos a exigir a los congresos de los estados que asuman que el tema del aborto, por supuesto que es un tema muy complicado y que pasa por cuestiones de posiciones morales, de posiciones religiosas, pero claro, como representantes de la voluntad popular y como garantes de la Constitución, se tienen que hacer a un lado estas situaciones y repetir lo que hemos dicho durante muchísimos años, tener una legislación liberal que permita la interrupción del embarazo, que no la criminalice, no obliga a ninguna mujer a interrumpir el embarazo, ¿no? Quienes no quieran interrumpir el embarazo no lo van a interrumpir y el Estado tiene que garantizar, por supuesto, servicios de salud reproductiva que permitan llevar esos embarazos a término y que esas criaturas estén en las mejores condiciones. Pero tenerlo en los códigos penales no ayuda a nada. Las mujeres van a seguir interrumpiendo los embarazos y poniendo en riesgo su vida.
cuando se hace de forma clandestina. Es que yo creo, Rebeca, que esa es la discusión. La discusión no está en si el aborto sí o el aborto no. La discusión debe de estar en las condiciones en las que se realice un aborto. Como tú bien dices, muchos están abrazados de asuntos morales, o morales, entre comillas, y abrazados de asuntos religiosos, pero estamos hablando de un tema de salud y estamos hablando en muchas ocasiones de un tema de vida o muerte. Más allá de si sí o si no, el tema es que cuando se tenga que practicar, se haga en las condiciones óptimas para salvar la vida o para no poner en riesgo la vida de una mujer. Exactamente, y reconociendo que las mujeres somos absolutamente autónomas y la persona que va a tener la mejor decisión y los mejores motivos para decidir continuar o no con un embarazo es la mujer que está embarazada. Uh-huh. Así es, efectivamente. ¿Cómo andamos de números, Rebeca? Pues justo en los números que tenemos son dentro de la legalidad y esos son los que tenemos en Ciudad de México que tú ya comentaste. En 13 años hemos tenido aproximadamente, bueno, no aproximadamente, tú lo dijiste muy bien, 227,000 y cachito interrupciones del embarazo en Ciudad de México. Hay que decir también que, por supuesto, que la mayoría son de mujeres residentes en Ciudad de México, pero si vemos los números de mujeres procedentes de otras entidades federativas, es muy impresionante. Por ejemplo, los estados que están más cercanos, Estado de México, Hidalgo, Puebla, son los números más grandes, pero por ejemplo, en quinto lugar están mujeres que vienen de Jalisco. Uh-huh. y asumir que en México vivimos en un país lamentablemente muy desigual y no todas las mujeres tienen ni la información ni los recursos económicos para sobre poder todo los recursos económicos, claro. Y poder acceder a un aborto legal y seguro, y en esos términos es que le pedimos y exigimos a los congresos de los estados que modifiquen los códigos penales. No es posible tratar de la misma manera a una mujer que por X o Y circunstancias ha interrumpido su embarazo que a una persona que cometió un secuestro, por ejemplo, y es ponerlos en la misma bolsa. Por supuesto, así es. Pues Rebeca, como siempre te agradezco muchísimo esta participación y estos minutos y seguimos conversando el tema. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, muy buenos días.